Saludos, bienvenidas y bienvenidos a Somos Sur. Hoy en un nuevo programa vamos a reflexionar, como siempre, con los temas que habitualmente tratamos en nuestro Somos Sur: la solidaridad, la justicia social, los derechos de los pueblos, y hoy vamos a insistir más incluso en el reconocimiento o en la identidad de los pueblos. Estamos con Enrique Reina. Enrique, bienvenido a Somos Sur, muchas gracias. Gracias. Historiador y divulgador. Tiene además 30.000 seguidores en TikTok, pero no le gusta que le digan TikToker. ¿Y por qué? Porque yo no... Hay TikTokers con aires de grandeza, con menos seguidores que usted. Sí, seguro, pero yo creo que TikTok como YouTube, ¿no? Se puede acabar profesionalizando. Hay gente que vive de eso y yo no vivo de eso. Y además estoy en la convicción de que el día de mañana, pues, se me puede quitar la cuenta por lo que sea, ¿no? Suele pasar por cualquier cosa que dices y yo pues seguiré con mi vida, ¿no? La historia de Canarias, la identidad de Canarias es uno de los temas de los que más habla usted, ¿no? Sí. Y Nosotras las Cabras, creo que era el título del monólogo conversatorio que daba dentro del encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica en el Teatro Víctor Jara, en la edición de este último año 2023, donde a pesar de ese título era una reflexión sobre el pueblo canario, su identidad y su autoestima. Así es, el poema de Nosotros las Cabras un poco viene hablando de eso, y el poema habla un poco de esas cabras que se sienten un poco perdidas, que se lamentan continuamente y que tienen miedo, ¿no? Miedo de que nos pasará y van aceptando su realidad con ese lamento. Pero al final del poema, por no desarrollarlo mucho, las cabras en ese lamento se dan cuenta que hay demasiado válido, ¿no? que son montones y que cada cabra tiene dos cuernos. Entonces en ese ejercicio de autorreconocimiento se dan cuenta que en ellas mismas está el cambio. Un poco esa es lo que viene resumiendo la reflexión que yo hago y que hice el otro día aquí en el Foro Spal. Y usted que, bueno, se dice tradicionalmente, ha habido estudios, uno de los ensayos clásicos hace 30 años, Psicología del hombre canario, de Manuel Alemán, que hablaba del canario con su complejo del colonizado, que se sentía inferior, que tenía complejo frente al de fuera, con la conciencia neblinada, sin conciencia de pueblo. Pero usted dice que el pueblo canario sí tiene autoestima, pero autoestima contingente. ¿Qué quiere decir con eso? Así mismo, utilicé un concepto de la psicología que en realidad la autoestima contingente creo que la hemos tenido todos, yo incluido. Es esa autoestima en la que tú te basas, por ejemplo, de decir, pues bueno, tengo que estar feliz, tengo que estar bien porque soy inteligente, tengo que estar feliz, tengo que estar bien porque estoy fuerte. Pero si tú consideras que tienes que estar feliz porque estás muy fuerte, unos meses te pones enfermo, adelgazas, y esa autoestima pues es muy peligrosa porque te puede llevar a la depresión, la tristeza. Entonces lo que se dice es que hay que tener una autoestima verdadera, una autoestima que no se base en esas cosas tan frágiles, sino pues mira, somos personas, somos irrepetibles y nos tenemos que aceptar con nuestros aciertos y errores, porque además eso te permite también reconocerte y ser más resolutivo ante los problemas. Pues en Canarias pasa igual, tenemos una autoestima muy fuerte, porque además el canario enseguida es, bueno, tenemos las mejores playas, tenemos los mejores carnavales, pero realmente no sabemos si tenemos las mejores playas del mundo porque no las hemos visitado, es algo absurdo. Tampoco sabemos si tenemos los segundos carnavales mejores después de Brasil porque no hemos ido a otros carnavales alrededor, a lo largo y ancho del mundo, que es muy grande. Y al final estamos buscando una autoestima, como la autoestima que estaba hablando al principio, que es en busca de la aceptación del otro. Y al final eso también es doloroso. Y lo que hay que buscar es una autoestima verdadera. Somos un pueblo, ni mejor ni peor que otro del mundo, y en eso tenemos que basar nuestra estima. Por ejemplo, yo decía el otro día, yo la cerámica canaria no sé si tiene la mejor técnica del mundo, lo desconozco, pero es la cerámica que yo he tenido en mi casa, que la he visto en las casas de mi familia y que yo valoro porque tiene una técnica además ancestral que se ha conservado, y yo creo que eso es digno de valorar y por eso merece todo el respeto del mundo y protección. Eso es lo que yo digo de la autoestima verdadera, y creo que es la que nos tenemos que basar como pueblo para avanzar. ¿Y qué lectura hace? Porque uno tiene la impresión de que cuando yo era un chiquillo con 10 años, 12 años en EGB, los compañeros no usábamos el vosotros.
Y hoy ve uno a mis hijos, a tal, que no lo usan porque uno les da caña, pero que en general compañeros de ellos, incluso hijos de personas de Ecuador que llegaron el año pasado, empiezan ya con el vosotros, se pierde el ustedes. Eso es un complejo. Yo creo que ahí hay un gran problema y es que se entiende, sí, se entiende que hay unas relaciones de poder y que, te voy a dar un ejemplo muy rápido, yo he estado en trabajo de cara al público y he tenido compañeras y compañeros que conmigo hablan con el ustedes y cuando viene el público, y a mí lo que me parecía más grave que ese público era infantil, de repente, si veis, si venís por aquí, y yo digo, Dios mío, si, bueno, o en clase, compañeros que hablan con ustedes, pero cuando cambian de registro, un registro formal, empieza a utilizar el vosotros. Entonces, ahí se lee perfectamente que se entiende que hay unas relaciones en el sentido de lo canario se queda como lo vulgar y lo formal es el vosotrismo, ¿no? Pero ese es el complejo del colonizado. Eso sí, alemán, ¿no? Sí. Y creo que hay en el sentido, claro, el pueblo canario en sí yo siempre lo digo, que son un montón de contradicciones. Pero es curioso, pero eso no pasaba en el colegio cuando no había televisión canaria, una radio canaria, donde se ven los informativos y una programación de gente hablando canario, y pasa hoy que sí hay. Sí, pero también es verdad que ahora mismo tenemos muchas más herramientas en las que se ven esas, por ejemplo, que si redes sociales o por ejemplo la televisión y etcétera, que sí se puede ver o asumir que lo que es importante que los referentes también son que están en lo que llaman el centro, en Madrid, ¿no? Exactamente. Los influencers son... Hay que buscar unos referentes que siempre han existido, porque eso es otro tema. Y en este caso suelen estar en la península ibérica y eso puede ser lo que influye. Yo creo que se ven muchas veces los referentes ahí. Bueno, es que sin ir más lejos, por ejemplo, yo soy del 97, pero a mí, por ejemplo, yo todavía tenía las películas en una VHS en las que estaban dobladas en latino. Claro. Y eso ya, quieras o no, ahora todas las películas están dobladas en el español de Castilla, digámoslo así, ¿no? Entonces yo creo que eso también hace y tenemos que hacer una reflexión ahí, a ver qué está pasando, qué no. Digo porque uno tiene la impresión de que se ha avanzado en ese sentido en la escuela y se da esa contradicción de que avanzando en la escuela los chiquillos empiecen con el vosotros. Recuerdo antes del 97, ya unos mayores, entrevistar a la poetisa y escritora Isabel Medina, que en un congreso de cultura canaria que hablaba, dice, no puede ser que, decía entonces, en el año 94, 95, no puede ser que para un niño canario esté más cercano o conozca más a un extraterrestre, o se lo imagine más que a un guanche, decía ella, ¿no? Y nos contaba cómo ella, después de acabar magisterio, igual que el caso de Pepa Aurora en Gran Canaria, Isabel Medina, que se ha criado más en Tenerife, aunque de origen gomero, que vieron que para hablar con sus alumnos de infantil, no tenían libros que hablaran de los barrancos, que hablaran de Canarias, que utilizaran el ustedes, y se hicieron escritoras, empezaron a escribir cuentos, Pepa Aurora, cada una en una isla distinta, en las mismas épocas, para tener cuentos que contarles en Canarias a sus alumnos. Es curioso que eso ocurrió entonces y que hoy en día, después de esa evolución, estemos así todavía, ¿no? Han habido avances, porque es verdad que los libros ahora del instituto, yo ahora estoy de profesor en prácticas en un instituto público, y sí que los libros, por ejemplo, están escritos con el ustedes y todo eso, pero sí todavía creo que hace falta porque en esos libros todavía no hay todavía está escrito desde el estricto eurocentrismo y Canarias todavía aparece como un apéndice de, y creo que todavía hace falta, que le debemos mucho a esa generación, la de Pepa Aurora y de todo ese Víctor Ramírez y todo ese profesorado que se organizó y luchó, pero todavía nos queda camino para trabajar en ello y en el autorreconocimiento y la búsqueda de más referentes todavía, porque, repito, siempre hemos tenido, y como pueblo colonizado que somos nos sorprendemos porque tenemos la memoria muy corta. O sea, ahora por ejemplo Quevedo y todo esto, ¡ay, qué bien que los canarios están triunfando! Y lo dije el otro día, digo, bueno, ¿y cuándo no ha habido canarios que han estado en el mundo triunfando? En todas las generaciones hay un artista, un pintor, escritora, pero parece que nos olvidamos. Y tenemos que trabajar para que eso sea lo normal. Y hablaba usted en esa charla en el SPAL de un ejemplo que ponía en unas prácticas haciendo historia de un viaje de inmigrantes, sin poner todos los datos. Cuéntenos un poco, un ejercicio que hizo al alumnado y que el alumnado reaccionó pensando ya en inmigrantes africanos. ¿Cómo era eso? Hice un ejercicio que cogí una noticia real
Y entonces la noticia pues venía, han llegado 300 inmigrantes y le quitaba la ubicación de todo el texto y ponía estos indeseables pasajeros han causado molestias en el gobierno, etcétera. Recogido de la prensa. De la prensa. Una noticia y tachaba el origen de eso. Exacto. Y entonces pues le dividía al alumnado en grupos para que debatiera dentro del grupo, porque eso es importante, que no se influya, tampoco influya el profesor en su pensamiento y que dejar que se aflore todo. Y después les dije, bueno, pues hablen de dónde venían, de dónde creen que llegaron, por qué eran indeseables. Y toda la clase entera dijo que venían de África, que eran indeseables porque causaban molestias, porque delinquían, porque habían demasiados, porque imponían su cultura, etc. Y después cuando les dije, bueno, pues no acertó ninguno, y le di a la tecla y aparecía una noticia que era de 1950, hablaba del Telémaco y del Dorama. En el Dorama estaba mi bisabuelo. Y les dije, bueno, pues miren, todo lo que estaban diciendo era sobre canarios que habían llegado ahí. Y después les puse un corto que fue en el que participé en el primer festival de cine Nieves Lugo, que gané el premio a Social. Y se quedaron flipando y yo les dije, bueno, y siguen pensando lo mismo, pueden discrepar, porque eso es importante, que el profesor también les haga entender que pueden discrepar. Pero me decían que no, que tenía razón, que no lo habían visto de esa manera. También cuando me hablaron de imposición cultural les puse una foto de los canarios en San Antonio de Texas y les dije, mira, después de 500 años esta gente se está vistiendo con trajes típicos y forman parte de la multiculturalidad de los Estados Unidos y no pasa nada. Y yo creo que eso es importante porque también en el autoconocimiento también está el respeto en el otro. Si nos conocemos y nos dejamos de tener la cabeza en otros continentes y los pies aquí y la cabeza aquí, ya vamos a decir, bueno, pues estamos aquí, nuestro contexto histórico y social es este, vamos a entender también al resto desde aquí. Claro. Y eso yo lo veo súper bonito y súper importante. Si uno no respeta o no conoce su cultura, le va a costar más respetar la otra, ¿no? Claro, es totalmente, yo creo que es imposible si no sabemos dónde estamos, ni quiénes somos, ni nuestra historia. ¿Cómo vamos a...? Lo que pasa es que siguen ocurriendo episodios cuando el canario se va afuera, cuando considera que hay que ir a Madrid para triunfar. Recientemente la actriz canaria de Santa Lucía Tirajana, precisamente Goya Toledo, con una fuerte dicción peninsular cuando habla, y le preguntaron si en televisión española si se seguía marginando el habla canaria y el acento canario, y dijo que sí. Y dijo que ella ha tenido que cambiar la dicción porque si no le daban papeles subalternos. Sí, yo eso sí me lo creo totalmente porque yo estudié en Madrid también, en el máster de estudios latinoamericanos, lo estudié en Madrid, y yo conocí a una chica que ella abiertamente me dijo que ella había dejado de decir ciertas palabras canarias porque se reían de ella. Entonces, creo que también hacia esas personas no hay que ser punitivista porque yo en mi caso no lo haría porque yo es verdad que en ese caso lo tengo ideologizado todo y entonces como digo, esto no lo cambio. Pero hay gente que a lo mejor no aguanta la presión o que prefiere vivir más tranquila y eso lo cambia. Entonces, tenemos que apostar fuerte para que eso deje de pasar y no ser punitivista con cada persona, pero decir, mira, es que el canario se sigue... me parece que sí está muy estigmatizado también dentro de Canarias, porque... sin ser punitivista otra vez, pero cuántas veces oímos a alguien riéndose diciendo, yo es que canario habla, porque te hace risa que bueno, hemos visto programas en teles públicas que llaman humor a usar expresiones canarias y provocar la risa del auditorio por hablar una palabra canaria, ¿no? Sí, no, es que eso pasa mucho, ¿eh? O a lo mejor está viendo una película y sale alguien canario y dice una cosa en canario y la gente se ríe y dice, pero si te lo digo yo. Sí, pasa mucho. O que a lo mejor un actor cuando protagoniza un personaje y ese personaje representa a alguien de barrio o de una clase de un estrato bajo, habla con un habla que es la que yo utilizo y cuando utiliza un cargo de poder o de repente pronuncia todas las S y encima cambia totalmente. Sí, cambia el registro cuando va a representar a alguien que está en el poder. ¿Y hasta qué punto Enrique Reina puede cambiar la entrada en la Real Academia Española de Dolores Corbella, una filóloga canaria que además ha participado en el diccionario de canarismo, recogiendo el léxico canario? ¿Hasta qué punto puede eso influir en que se respete el habla canaria, que no deja de ser la más parecida a la que se habla en la mayoría de los hablantes de español? O sea que la minoritaria es la que la Real Academia habitualmente es el filtro de la lengua impone.
Sí, pues la verdad que no sé lo que podría cambiar, porque academias de la lengua hay montones, ¿no? También está la de México y todo. Entonces, pues no lo sé, ojalá que vaya bien y ojalá que sirva para mucho. Ya simbólicamente representa algo, pero ojalá que sí sirva. Yo no sabría decir hasta qué punto eso puede influir o no, pero porque al final todo esto está enraizado en unas lógicas súper Sí. enquistadas y que vienen de muy atrás del tiempo, pero ojalá que sirva de ¿Y la algo. historia de Canarias percibe usted que se valora o no como asignatura? A mí me decía hace unos años Domingo Garí, profesor de historia en la Laguna, que en la Facultad de la Laguna habían quitado como asignatura obligatoria la historia de Canarias. Me pareció una cosa terrible y que era una asignatura optativa. Y que eso no provocó protestas entre el profesorado tampoco. Ya con decir que en Canarias no existía cuando yo empecé a estudiar, pero ya no, un máster de arqueología. O sea, un máster de arqueología en Canarias en la universidad no existe. Se ha suprimido. Al menos en la Universidad de Las Palmas sí. Y creo que en la Universidad de La Laguna tampoco hay. Eso es muy grave. Porque al final que vas a estudiar un máster de arqueología en un sitio donde no hay los mismos yacimientos Claro. y con los mismos enterramientos, las mismas construcciones en otro lado, y vas a venir a verse grave. Y es cierto que yo respeto muchísimo al profesorado que tuve, porque además en la carrera de historia de aquí de verdad que son muy buenos y les tengo un profundo respeto, pero como crítica constructiva es ultra eurocentrista, porque al final dábamos toda Europa y En la Facultad de en Historia. la Facultad de Historia, sí, sí. Y claro, daba historia de Europa contemporánea, historia de la... Y claro, cuando dabas epigrafía, por ejemplo, no dabas la epigrafía que te encuentras aquí, en los yacimientos, por ejemplo, de Balos o cosas de esas, no, dabas la romana, cosa que aquí no te vas a encontrar. Entonces, ¿hasta qué punto tiene lógica que en una facultad de historia estés estudiando la historia la misma que estudiarías en Madrid? Es verdad que yo sí que tenía las asignaturas de Canarias 1 y Canarias 2, pero, pero sí que si eso son dos asignaturas y el resto se estudia con la misma óptica que ya estamos acostumbrados, yo eso no le veo sentido. Y yo personalmente, no voy a mencionar a nadie, bueno, pues existe... Por ello, por ejemplo, estudié el máster de estudios latinoamericanos, existe, creo que en otros archipiélagos de la Macaronesia se estudian estudios, no sé si es macaronesia, algo de eso es, no lo voy a decir concretamente, pero yo le dije a un profesor, ¿por qué no se hace un máster de estudios canarios? En el que, como el de estudios latinoamericanos, que tengo una asignatura, pues, economía de Canarias, sociología de Canarias, antropología de Canarias, y me dijo, no hay contenido para eso. Que no hay contenido, dice, Me a dijo, estas alturas exactamente, todavía. me dijo eso. Sí, sí, sí. Me lo dijo y así tal cual. Y cuando, ahora está como en prácticas, ¿no? Cuando vaya a dar Sí. clases de historia, ¿hasta qué punto va a obedecer el currículum, el material que hay que dar si ignora la historia de Canarias? ¿Hasta qué punto se puede obedecer, desobedecer? Yo lo dije también el otro día, yo creo que más problema, o sea, yo no creo que sea tanto la ley, sino que también, porque también te habla de, ¿no?, de promover un pensamiento europeo, ciudadanía europea, valores europeos, que al final que son los valores europeos, ¿no? O sea, dicen la democracia, la paz, bueno, y esos son europeos y no son de otros continentes. Pero bueno, yendo a lo concreto, yo creo que el problema más está aquí. Lo que te decía antes de un profesor que piensa que no hay contenido para eso, ¿no? Sí hay proyectos muy interesantes en los institutos, hay profesores que están apostando muchísimo por el patrimonio, pero yo veo que es más el problema de la comodidad o la falta de vocación que realmente es de que sí se puede hacer, porque al final hay libertad de cátedra y tú tienes muchísima libertad de hacerlo. Por ejemplo, pues si a ti te dicen que tú tienes que dar pues la Segunda Guerra Mundial, pues en vez de darlo desde un punto de vista súper eurocéntrico, pues la batería de Taliarte. Mira que ahí, hay cosas claro. que tocar de los alemanes nazis que huían en Fuerteventura, de Winter y Exacto. demás, ¿no? Vas a lo Hay concreto. material. Eso lo decía Pepa Aurora, la pedagogía se empieza aquí y ya después hay que ir extendiéndose, pues empiezas en la batería de Taliarte y dices, ay, mira esto, tal, no sé qué, ¿por qué estaría esto? Y ya después empiezas a enraizar a lo lejos, porque primero tienes que empezar aquí y después seguir. Y eso se puede hacer, eso es más, tienes que tener más esfuerzo porque lo otro ya te lo viene en un libro y lo utilizas en el libro y ya está, pero lo otro tú tienes que hacer tú. Y a través de TikTok, usted, bueno, casi la imagen que tengo, no sé si coincide, le he visto más expresiones, mensajes desde el activismo que desde incluso profesor de historia, digamos, o divulgador de historia. Se plantea
usar más esa herramienta para llegar más en la difusión de la historia de Canarias? Sí que cuando empecé ya era con el tema de historia de Canarias y lo he tenido ahí siempre presente, pero es verdad que lo otro también me puede, ¿no? Y después siempre estoy en ese continuo debate de utilizar la voz que tengo para las causas y tal, pero a mí lo que me gusta es divulgar la historia, porque además la historia en sí es autoconocimiento, es conciencia, y eso te lleva a respetar y amar el territorio en el que vives. A mí me gustaría tener más tiempo, porque además esa es otra, que mientras más me enraizo en todos estos temas, la universidad y todo esto a mí me quita mucho tiempo. Me gustaría más trabajar el tema de historia y hacer muchas investigaciones. Yo tengo muchos proyectos en la mente para hacer fuera de TikTok, ¿sabes? Me gustaría hacer investigaciones, escribir. Pero porque hoy día, a través de las redes sociales, no TikTok, Instagram, por ejemplo, hay canales ya de historia, quiero decir, que sirven de difusión de muchos pueblos, para saber Latinoamérica, historias pequeñas de comunidades y de luchas, es fenomenal, las redes sociales. Es ¿no? genial, sí. ¿Y se plantea usarla? Sí, a mí eso ya te digo, en TikTok sí he hecho bastante de historia y de cultura y tal, y de hecho gustan mucho, sí, a mí me piden mucho, sobre todo a la gente le interesa. ¿Qué le dicen los usuarios, los seguidores, cuando qué tipo de comentarios hacen más cuando da esos mensajes, cuando hace divulgación de la historia? ¿Le demandan más? ¿Le dicen que no conocían lo que está contando? Sí, la gran mayoría dicen que no lo conocían, piden más, a la gente le interesa muchísimo el mundo indígena, también la gente de fuera, me sigue mucha gente de República Dominicana, de Puerto Rico, hay mucha gente de otros territorios que le interesa muchísimo, y de este también, claro, sobre todo, pero la gente dice, ay, pues si me lo hubieran contado así en la escuela, tengo un vídeo así muy divertido sobre el pleito insular y tal, que utilicé una canción de Limón y Sal, y entonces pues también lo hago muchas veces así como muy divertido, le pongo efectos y tal. Y eso a la gente pues también le gusta, ¿no? Es una otra forma de explicar la historia. Se nos está acabando el tiempo. Mirando al futuro, ¿cree que llegará el momento en el que tengamos como pueblo canario una autoestima no contingente, sino una autoestima a partir de nosotros mismos, desde nuestra visión de que somos como somos y no hay que mirar ni por encima del hombro ni por debajo a nadie? Yo estoy seguro que sí. O sea, yo creo que vamos por ese camino. Es más, es porque yo creo que yo, evidentemente, no estoy empezando nada, esto se empieza desde mucho atrás, hay mucha gente, pero muchísimas, las estuviste nombrando, y esto pues es un camino, una carrera de fondo, la meta no se ve, pero que esto va de largo y se va consiguiendo al golpito, y yo creo que sí, yo soy muy optimista en ese sentido. Pues Enrique Reina, gracias por estar en Somos Sur y por estar en el espacio. Muchísimas gracias.